Hola, ¿qué tal? Los saluda Eduardo Cruz, ayudante de profesor del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el día de hoy les voy a hablar de la glándula suprarrenal. Así que muy bien, vamos a comenzar. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta sesión? Realmente son muy sencillos. Vamos a hablar de los límites, características y relaciones de la glándula suprarrenal, así como sus elementos vasculonerviosos, o sea, vamos a hablar de su irrigación, drenaje tanto venoso como linfático y de su inervación. ¿Cómo va a estar dividida esta clase o qué vamos a explicar en esta clase? En primer lugar, vamos a hablar de las generalidades de la glándula. ¿Cuáles van a ser sus generalidades? Bueno, pues su ubicación, sus dimensiones y su forma. Vamos a hablar de su configuración externa y de sus medios de fijación, es decir, cómo se encuentra sostenida para que no se mueva. Vamos a hablar después de su configuración interna y la importancia que tiene para la formación de nuevas moléculas, así como al final de la clase hablaremos de la irrigación, del drenaje venoso y linfático y de su inervación. Glándula suprarrenal. Vamos a hablar un poco de sus generalidades. Debemos de saber que la glándula suprarrenal se encuentra en los polos superiores de los riñones. Se describe que en un sujeto vivo posee un color gris amarillento, aunque en los dibujos siempre la encontraremos de color amarillo. Suele poseer diferente forma dependiendo si nosotros estamos hablando de la glándula derecha o de la glándula izquierda. Cuando hablamos de la glándula derecha, vamos a describir que tiene una forma piramidal, y cuando hablamos de la glándula izquierda, vamos a describir una forma semilunar. En un momento más vamos a verlo. Es de consistencia firme. ¿Y por qué es esto? Porque está compuesto por una corteza y por una médula. Dentro de sus dimensiones, tenemos en su dimensión longitudinal una distancia de 4 a 5 centímetros. De ancho, posee de 2 a 4 centímetros y de grosor o espesor llega a poseer de 8 a 10 centímetros. Se describe que en un sujeto vivo, la glándula suprarrenal llega a pesar hasta 6 gramos. Hablemos de su configuración externa. Para estudiar la glándula, le describiremos 3 caras, 2 bordes y 2 extremos. Antes de describirlos, quiero hacerle énfasis en su forma. Aquí podemos ver que la glándula derecha tiene una forma piramidal y la glándula izquierda suele poseer una forma semilunar. Hablemos ahora sí de sus caras. La cara anterior mantiene relación dependiendo de qué glándula estemos hablando, si de la glándula izquierda o de la glándula derecha. En el caso de la glándula derecha, va a encontrar relación con la vena cava inferior y con parte del hígado. A su vez, si hablamos nosotros de la glándula izquierda, va a mantener relaciones muy importantes. Es importante recordar que se va a encontrar en relación con el cuerpo y con la cola del páncreas, con los vasos esplénicos y con la cara posterior del estómago. Muy importante esto. En su cara posterior, la glándula suprarrenal únicamente se va a encontrar en relación al diafragma. Y en su cara inferior, también conocida como cara renal, vamos a ver que se encuentra en relación con el polo superior del riñón. Hablando de sus medios de fijación, la glándula suprarrenal comparte medios de fijación con el riñón. ¿Cuáles serán estos? La fascia renal y la cápsula adiposa, recordando que a este conjunto le conocemos como celda renal. Hay que recordar que la fascia renal posee 2 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, que se dirigen hacia el diafragma para fijarse. En su dirección hacia el diafragma, tanto la hoja anterior como la hoja posterior dan una pequeña fascia conocida como fascia intersuprarrenorenal, que se encarga de separar al riñón de la glándula suprarrenal para que se encuentre solita en su propio espacio. Además, la cápsula adiposa del riñón, también conocida como grasa perirrenal, se encuentra fijando a la glándula para que no se mueva. Hablando de su configuración interna, vamos a ver que la glándula se encuentra compuesta por 2 elementos. En primer lugar, por una corteza y en segundo lugar, por una médula. La corteza es importante porque produce 3 tipos de moléculas. Produce mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. En el caso de la médula va a producir una hormona muy importante, posiblemente de las hormonas más importantes del cuerpo, la adrenalina. Hablemos de su irrigación. Esta es de las cosas más importantes de la glándula suprarrenal. Realmente es muy sencilla. La glándula suprarrenal recibe irrigación de 3 arterias, de las arterias suprarrenales superiores, de las arterias suprarrenales medias y de las arterias suprarrenales inferiores. La arteria frénica inferior, que es esta que podemos ver aquí,
va a dar a las arterias suprarrenales superiores, todo este conjunto de arterias que podemos ver. La arteria aorta, a su vez, va a dar a la arteria suprarrenal media, y es importante recordar que esta arteria es inconstante. A su vez, la arteria renal, como lo podemos ver aquí, va a estar dando a la rama suprarrenal inferior, y así posee triple irrigación. Si hablamos de su drenaje venoso, ambas glándulas van a estar drenadas por una vena conocida como suprarrenal central. En el caso de la glándula derecha, la vena suprarrenal central va a estar drenando hacia la vena cava inferior, y la vena suprarrenal central de la glándula izquierda va a estar drenando hacia la vena renal. Al hablar de su drenaje linfático, debemos de saber que también es muy simple. La glándula se encuentra drenada por dos vías de linfonodos. En primer lugar, por los linfonodos aórticos laterales, que es este conjunto de linfonodos que podemos ver alrededor de la aorta, y por los linfonodos prevertebrales y mediastínicos posteriores que estamos viendo detrás de la vena cava inferior. A su vez, ellos pueden drenar tanto a la cisterna del quilo como al conducto torácico, dependiendo la vía de drenaje que tomen. Y al hablar de su inervación, debemos de saber que las glándulas poseen su propio plexo, conocido como plexo suprarrenal. El plexo suprarrenal está compuesto por tres elementos: por ramos superiores, por ramos medios y por ramos inferiores. Los ramos superiores están dados por ramas del plexo diafragmático. A su vez, la porción media de este plexo está formada por ramas del plexo celíaco, como lo podemos ver aquí, y por el nervio esplácnico mayor. Y la porción inferior de este plexo suprarrenal son ramos del plexo renal, propiamente. Comparte prácticamente casi todos los elementos del plexo renal, a excepción de las ramas del plexo diafragmático. De esta forma se encuentra dada la inervación de la glándula suprarrenal. Y bien, esto ha sido todo por esta sesión. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en comunicarte con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado acerca de los temas. Yo soy Eduardo Cruz y te deseo un excelente día.